Connected? Okay. Buenas tardes, damas y caballeros. Estamos listos para empezar. Qué pena por la demora. Está el panel aquí ya sentado y listo. Tenemos un muy buen panel aquí para ustedes. Bienvenidos a la discusión de la defensa de los derechos efectiva. Mi nombre es Umar Hamed, soy abogado y quiero empezar con una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben quién es su consejero? ¿Quiénes se han reunido con su concejal? Ok, muy bien. Eso es muy positivo. El panel que tenemos aquí va a hablar de cómo ser los que piden cambios legislativos. Tenemos la fortuna de tener varios miembros del equipo del trabajo de los concejales y miembros de comunidades sin ánimos de lucro para darnos información al respecto. Tenemos a Tori Borrett de la coalición. Tenemos también a Shaw Hivinger, consejero, Bright Office. Tenemos a Cherry Kimball, consejero de Jack Evil Office. Tenemos a Mir Mansour. And Randy Marshall, Chairman Phil Mendelson's office. De la oficina del consejero Mendelssohn. So the layout for this. La manera como hemos hecho este panel es informal y esperamos que sea una discusión entre los panelistas. There will be a set time. Va a haber un momento específico para preguntas y respuestas de la audiencia. Y quiero que por favor sepan que eso va a suceder al final y debido a las limitaciones del tiempo vamos a darle un número limitado a cada panelista, pero sin demorar más quiero empezar dándole la bienvenida a Sean, que nos va a hablar del proceso legislativo. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, director ejecutivo del consejero Wynford. Quiero empezar a hablar del proceso de consejería. Mucha gente piensa que el proceso ha sido algo limitado, pero quiero darle las herramientas que le van a dar poder a ustedes para cambiar las políticas. Y la manera como ustedes van a ser empoderados es saber lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, nosotros tenemos 3 herramientas en el consejería. La primera es la legislación. La legislación es la que recibe más atención en nuestro trabajo, pero no es solamente el primer foco cuando nosotros hacemos nuestro trabajo. La segunda es el presupuesto. En el momento de analizar el presupuesto, los consejeros están hablando de cuánto dinero necesita, de cuánto reciben y dónde están gastando este dinero, que son aproximadamente 14 millones de dólares. Y luego sigue la supervisión. Quizás lo he visto en televisión a los miembros del consejo cuando hacen trabajos y grupos de trabajo, y hay muchas audiencias que son para control y supervisión y poner como central a los consejeros para que hagan su trabajo y para que llenen la oficina con las responsabilidades que deben hacer. Y vamos a empezar con el proceso administrativo. Entonces estamos hablando de cómo las leyes se mueven en el proceso. Todo empieza alguien identificando un problema y la mejor manera como se informa la ley es con nuestros constituyentes, cómo se hacen los arreglos. Por ejemplo, la renta se ha ido para un precio muy alto o hay algunos problemas en la unidad donde estoy viviendo. Una vez tienes el problema, ya has pensado cuál es la mejor solución, tienes que pensar en cuáles son las soluciones que se tienen que hacer. Si son legislaciones que no se han implementado, entonces es problema de supervisión y tenemos que llevar a cabo la
supervisión y luego viene el presupuesto. Las legislaciones, la última respuesta al problema cuando ya todo ha fallado. El proceso puede ser lento, puede ser demorado, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha defensoría y es lo que nosotros estamos haciendo prácticamente en todos nuestros días y al final del día es mucho trabajo el que se hace. Cuando la legislación empieza, normalmente los consejeros empiezan a hablar con accionistas, se crea un foro de comunicación y vienen con algunas iniciativas y borradores para hacer una legislación. Cada consejero puede introducir, la alcaldesa y el abogado general le piden al presidente del consejo que presente la legislación. Y esta es prácticamente como la canasta de leyes que tenemos. Diferentes consejeros tienen diferentes conversaciones, foros de comunicación. Pero una vez se presenta una ley, el presidente típicamente difiere la ley a uno de los comités. Cada comité tiene 5 miembros y tiene una jurisdicción sobre diferentes temas: vivienda, revitalización, transporte, medio ambiente. Y cuando el comité recibe la ley, tiene que poner en el calendario una audiencia. Y esto es donde la parte del proceso formal es donde las voces de ustedes son grabadas y llegan a ser parte de un acta. Cuando se realizan las audiencias, normalmente en el edificio de Wilson Boulevard, son 3 o 5 minutos para contarle las opiniones a sus consejeros sobre su punto de vista. Pero es importante que se debe determinar si se sigue adelante y se hace a cabo eso en el comité de votación o se determinan cambios que tienen que hacerse a la legislación. La mayoría de los miembros del consejero hacen de comité. Y sus comentarios en escritos terminan siendo parte del informe final. Una vez el comité ha pasado la ley, se pone la agenda para todo el revisión del consejo. Entonces se colocará para que el consejo lo revise y entonces si para poder el consejo aprobarla, ahí se hacen 2 votaciones separadas por 2 semanas cada entre una y otra. Entonces hay 2 sesiones legislativas y después de la segunda esa ley pasa ya está aprobada por el consejo y va al alcalde para ser revisada y desafortunadamente tenemos que también pasar por una revisión del Congreso debido a que el distrito no tiene su propia organización interna para ello. Así que el Congreso tiene una oportunidad para negar o anular la ley si piensan que no es apropiada la ley. Ha sucedido en el pasado, aun cuando es bastante raro que así ocurra, porque ustedes saben que el Congreso a veces no tiene tiempo suficiente para hacer tantas cosas. Así que, como generalmente el Congreso nos deja tranquilos con las leyes que nosotros aprobamos, usualmente después de pasar por el Congreso queda aprobada y después tiene que recibir los fondos. Muchos pasan por todo este proceso muy, muy largo y puede ser de verdad muy, muy largo y llegan al final y la ley queda aprobada y pasó por el alcalde y por el Congreso. Y piensan, bueno, ya estamos listos, vamos a avanzar. Desafortunadamente no es así, ese no es el último paso. Muchas legislaciones tienen un costo y ese costo tiene que recibir los fondos necesarios, lo cual significa que muchas veces usted tiene que esperar al siguiente ciclo de presupuesto para que pueda ser efectiva de una manera en que usted lo pueda ver. Así que es muy importante cuando usted está abogando por una ley, necesitamos que seguir manteniendo la lucha por la ley que queremos que funcione, por las audiencias, la primera sesión, la segunda sesión, hablar con el alcalde para que el alcalde también esté de acuerdo con eso y después pelear por el dinero que necesitamos. Y después de todo eso, entonces es cuando va a las agencias que van a implementar la ley. Como usted ve, es un proceso bastante lento y largo, con muchos pasos para poder resolver un problema específico. Hay otras 2 maneras como también resolvamos problemas. Vamos a hablar de ellas.
En todas las primaveras se hacen reuniones de revisión, audiencias de revisión. Para estas reuniones, cada uno de nuestros comités típicamente tiene en el último año de jurisdicción de cada una de las agencias, es una oportunidad para saber qué es lo que está yendo mal de parte del público, qué es lo que no está funcionando. Si usted está preocupado, por ejemplo, con un problema con los OCDD, por ejemplo, otra agencia no está haciendo su trabajo tampoco con respecto al medio ambiente, por ejemplo. Estas reuniones o estas audiencias tienen lugar generalmente en febrero o temprano en marzo y son organizadas por el comité y ustedes pueden venir a decirnos cuáles son los problemas que están enfrentando. Nosotros escuchamos, los consejeros se sientan allí y escuchan por horas y horas los problemas de la comunidad y eso fija nuestra agenda de qué es lo que queremos enfrentar en el siguiente presupuesto para el siguiente año. Una cosa que es importante que ustedes sepan que hay un proceso que ocurre antes de que ocurran estas audiencias. A veces tenemos una preaudiencia, una audiencia de preaudiencia para ver cuáles son el tipo de preguntas que están disponibles y eso también depende del tamaño de la agenda de la agencia. La agencia responde por escrito muchas de esas preguntas y usted puede y se colocan en un sitio de internet para que puedan tener acceso. Así que si usted tiene un problema, quizás otra persona ya está compartiendo ese problema y ya hay una respuesta también en el sitio de internet. Muy pocas personas a veces se aprovechan de esta información que está disponible en el internet, así que los estimulo a que accedan a estos sitios para informarse. Lo siguiente de lo que voy a hablar es nuestro proceso presupuestario. Para nosotros el proceso presupuestario es del año completo, pero cuando le toca al consejo generalmente es en marzo. El alcalde presenta su presupuesto, estos son los ingresos y así es como yo pienso que debe gastarse cada dólar. ¿Cómo hacemos eso? Es que los concejales dividen el presupuesto y se divide entre los comités. Y no se trata de ver cómo nos fue el año pasado, sino cómo vamos a gastar el dinero en el año siguiente. Y es de nuevo una oportunidad para que ustedes estén también presentes. Digamos que hay una presentación, una audiencia sobre un programa en que usted tenga interés, usted se presenta y usted dice, bueno, quiero más dinero para este programa. Nos puede decir también, claramente tenemos mucha más necesidad de lo que ustedes piensan que hay. Esta es una prioridad para mí. Si hay algo importante para todos ustedes reconocer es que los concejales participan dentro del proceso presupuestario. Y nosotros nos presentan todo un presupuesto y tenemos que salir con un presupuesto balanceado entre necesidades y capacidad económica. Una idea, por ejemplo, nosotros deberíamos tener más 50 millones de dólares más en el fondo fiduciario para vivienda. Todos aquí quisiéramos, si pudiésemos, pondríamos mucho más dinero en ese comité o en ese fondo, por ejemplo. Pero nosotros tenemos que presentar un presupuesto balanceado. Así que podemos tomar 50 millones de dólares de otro programa, está bien, lo vamos a tomar de de lo que son los vouchers locales, y eso va a ser un reto, porque otra persona se puede molestar. Y la otra cosa que podemos hacer es aumentar los impuestos. Así que los que están involucrados en producción de políticas públicas saben que cuando hablan de aumentar los impuestos, la gente siempre manifiesta su frustración con respecto a eso. Así que siempre tenemos que encontrar maneras de poder darle fondos a las situaciones que está enfrentando la comunidad y a veces individualmente los consejeros poder encontrar dinero para darle fondos a los programas no es tan sencillo, pero una vez que los comités han hecho este trabajo de reconocimiento, pasan al consejo la información y toda la información que viene de todos los comités se convierte en el presupuesto propuesto y se presenta ante el consejo para su votación final. Y después de que se toman dos sesiones de votación y muchas discusiones, y se establece entonces cuál es el presupuesto en la primavera y después eso está vigente hasta octubre primero. Desafortunadamente el Congreso todavía ejercita también autoridad en esta área.
pero hemos estado tomando pasos para enfrentar esta situación y a veces el Congreso todavía ejerce control sobre nuestro presupuesto. Y a veces ellos toman decisiones que no nos convienen tanto desde el punto de vista local y nos afecta localmente. Así que han sucedido muchas veces problemas bien calientes, como por ejemplo el consumo de marihuana en el distrito, etcétera. Ese tipo de cosas a veces interfiere el Congreso con nosotros. Así que ellos nos definen muchas veces cómo debemos gastar el dinero local generado por nuestros ciudadanos localmente a través de sus impuestos. Así que esto es realmente lo que yo quiero hacer, es resaltarle un poco de cuáles son esas 3 herramientas que nosotros tenemos y cómo vamos a través de este proceso. Voy a permitir ahora que Amir también pase sobre algunos detalles del proceso. Muy bien, gracias a todos por haber venido en el día de hoy. Gracias a la organización por invitarnos y ser parte del panel. Soy parte de la consejera para el distrito número 1. Gracias a Sean por darnos toda esta explicación sobre el proceso legislativo. Y como tú hiciste lo más pesado, voy a hacer lo más sencillo. Ahora voy a hablar del tiempo. Cuando ustedes hacen una propuesta relacionada con asuntos emergentes, urgentes, es importante que tengan en cuenta el tiempo necesario para comprometerse con las personas comunitarias, personas en la comunidad. Es importante crear grupos de trabajo y es importante que ustedes inviten a muchas voces como sea posible. Esto es para que ustedes creen una propuesta redonda, inclusive y comprensiva. Y sobre todo tengan esto en cuenta cuando quieren considerar quién va a ser parte del equipo de trabajo. Hablando de un poco de la complejidad del tema de la política propuesta puede tomar unas semanas, puede tomar un mes, puede mucho para entender la política y Randy puede hablar de esto un poco. También es importante que por favor le den tiempo al equipo del trabajo legislativo para escribir el propuesta. Por lo menos tienen que darle 2 semanas como mínimo para que esto pase. Una de las cosas que van en este proceso es no solamente escribir la ley, sino hacer un borrador de la propuesta y de la política. Se tiene que someter a la revisión del concejal y también tiempo para que la oficina del presupuesto estudie esto y determine específicamente cuánto costará la ejecución de esta ley. Ahora específicamente hablando de la legislación de emergencia, es un mecanismo en el cual el Consejo puede levantar legislación en asuntos urgentes. Eso está relacionado para cosas que son emergencias. Es no algo que los concejales hacen muy frecuentes, pero es para darle trámite a las necesidades del distrito que son un reto apremiante. Quiero que sepa que la Carta del Distrito le permite a la Consejería llevar a cabo esta legislación sin que se requiere una segunda revisión. Y una legislación de emergencia no está asignada a un comité y no tiene que pasar el proceso normal de otra legislación tendría que pasar. Tomaría unas pocas semanas para hacer la presentación y para ser aprobada. La legislación de emergencia no puede estar en efecto por más de 90 días. 90 días es el tiempo límite. Segundo, quiero decirles que voy a hablar de cómo los defensores en nuestras oficina identifica defectos en la ley, desventajas. Se identifican desventajas en nuestra ley de muchas maneras. Pero nosotros sobre todo sabemos cuando los ciudadanos, miembros de la comunidad nos llaman, nos hacen llamadas, llaman a nuestras oficinas para hablar de cosas específicas, para quejarse, para decirnos algo que funciona y algo que no funciona y cuáles son las estrategias que podemos hacer para lidiar con la situación. Son los defensores los que identifican estas situaciones y ellos pasan ese mensaje a nosotros. Esto nos permite a nosotros pasar al proceso legislativo mucho más rápido.
Yo pienso que la cosa más efectiva para identificar las desventajas, es identificar miembros en la comunidad. Y tener contactos en la comunidad realmente les permite entender qué es lo que está pasando y qué no está funcionando. Realmente el compromiso y la participación comunitaria no es irreemplazable, nadie lo puede reemplazar. Quiero agradecerles por esto y ahora que entendemos el proceso legislativo, quería mencionar algo y no sé si lo mencioné. Al final de esta sala hay unos panfletos de cómo prepararse para testificar en el consejo. Por ejemplo, tengo varios documentos y hay varios documentos que les van a ayudar a preparar. Son documentos muy buenos. Les sugiero que los reciban cuando vayan saliendo de este panel. Ahora que entendemos el proceso legislativo un poco mejor, le quiero hacer una pregunta a Tori para que nos dé entendimiento de cómo contar una historia efectiva a un concejal. Mi nombre es Tori, soy con la Coalición de Vivienda para Personas de Escasos Recursos. Somos un grupo nacional y somos los defensores de las personas con escasos recursos porque creemos que todas las personas tienen derechos a la vivienda justa y accesible. Tengo mucha experiencia haciendo trabajo de defensoría en el estado y a nivel federal, así que le voy a dar algunos puntos importantes de cómo llevar a cabo reuniones efectivas. Tengo muchas experiencias, son experiencias fabulosas y quiero que esto son cosas que ustedes van a quizás utilizar en sus propias reuniones cuando se reúnan con los miembros de las políticas. Primero, creo que es muy importante mantener que muchas veces una visita es una conversación, parece en una oficina de poder, pero es simplemente una conversación. Personas usted como yo y muy frecuente, el concejal será el experto. Y, por ejemplo, si yo me reúno con alguien, yo sabré más, por ejemplo, de la política, pero ustedes son los expertos en el asunto. Es importante que tengan en cuenta la conversación final que ustedes van a tener con una persona en particular. Es el momento de crear un diálogo, de crear una cooperación con la persona que hace las políticas. Entonces, una manera de volverse muy verso en la política es a través de conectarse con organizaciones que son expertos en diferentes áreas. Entonces, para el Distrito de Columbia, la información, tenemos CHDI con muchos recursos increíbles que pueden traer a su reunión. Y esta es la coalición para el desarrollo de organizaciones ayudando a las comunidades de escasos recursos. Ustedes pueden ir y hacer parte de esto también. Y mi agencia también ofrece hojas de informativas sobre las políticas relacionadas con la vivienda y cualquier otro tipo de legislación federal, pero también tenemos lo que son una guía de los defensores que pueden ayudarnos a ubicar los distintos programas federales y también estatales que están disponibles. Damos 3 o 4 páginas disponibles para cada área y una sección completa de cómo manejar lo que es la defensoría en estas materias, y esto lo pueden obtener de manera gratuita en nuestro sitio web. Y también el sitio web se llama NLICD. Nosotros tenemos también otras organizaciones aquí en DC que proveen de muchísima información con respecto a lo que son los problemas generales en materia de vivienda y también problemas específicos. Tenemos distintas como la Alianza, distintos nombres como la Alianza Nacional para la Vivienda, la HUD, la Coalición de los Inquilinos, el Centro para las Personas sin Vivienda, y en estado de pobreza, y hay algunas otras más que están disponibles. Usted también puede encontrar, si hay una ley que ha sido introducida, usted quiere leer un poco más sobre esa ley y tener una opinión sobre ella, puede encontrar los recursos o los materiales
disponibles para lo que es para la materia federal. Usted puede buscarlo en distintos sitios, por ejemplo en gauss.gov o senado.gov. Esos son grandes recursos para encontrar información sobre la legislación que se está implementando. Hay también otras que también le dan respaldo a usted para cuando usted va a una reunión, por ejemplo DIT y otras similares. Entonces, si usted está interesado en tener cierta información para cuando va a una reunión sobre un asunto con el cual va a presentar algún argumento, es importante proveerse estos materiales a través de los sitios web que he mencionado, para que de esa manera usted tenga una mejor manera de intercambiar con ellos. Y también, una vez que usted fue a una reunión, pedirles que le entreguen a usted por escrito o le informen dónde va a estar disponible la información de aquello que se discutió en la reunión en la que usted estuvo. Así que es importante siempre cuando usted está en una de estas reuniones hacer un resumen con respecto a lo que usted con respecto a la legislación que se está discutiendo, hablar sobre su historia personal y hacer una conexión entre la información que usted está dando y los problemas personales que está confrontando por respecto a esa ley. Por ejemplo, cuando se trata, por ejemplo, en casos en los que nosotros hemos proporcionado información con respecto a los que son viviendas de bajo costo para personas que no tienen suficientes recursos, y entonces se habla sobre cuál es el cargo mínimo por una vivienda de este tipo y cuánto es lo que sería un mercado libre o justo. Estamos hablando de $34 por hora para poder calificar para estos programas. Y estamos hablando de un apartamento de 2 habitaciones. Describir su vivienda, cómo se ve, y hacer una historia de cuál es, qué es lo que más orgulloso le hace sentir de la vivienda, cuáles son los recursos que usted está recibiendo o cuál que pudiese usted lograr si estuviese usted accediendo, tuviese la posibilidad de acceder a estos viviendas y que quisiera usted conseguir a través de esa vivienda. Un ejemplo de esto sería, digamos, por ejemplo, que usted quiere hablar sobre de lo que es el fondo para compra de viviendas. Yo he trabajado allí en Pensilvania con este fondo, y una de estas cosas que pudiera hacer hablar sobre cómo son los ingresos para este fondo y que hay una falta de viviendas en Pensilvania para poder manejar esto. Entonces, yo en ese momento en que yo estaba trabajando allí, recibí mucha ayuda de la mejor organización en materia de vivienda y me dieron todos estos recursos y también me permitieron entrar a una vivienda permanente. Yo estaba viviendo antes en la calle. Y entonces esta organización me dio asistencia para yo poder salir de la calle y ahora tener una vivienda permanente. He estado viviendo en esta vivienda por 4 años y ahora soy capaz de poder ir a la escuela y de guardar dinero para poder ir a la escuela. Ese es un ejemplo de las cosas que usted puede decir, de presentar como una historia alrededor de cuáles son los recursos que están disponibles y qué tanto impacto han tenido en su vida y qué tanto sentido ha tenido. Y es siempre muy importante conectar la información de la data con una cara y con problemas reales de personas reales que están detrás de eso. Así que, ¿cómo usted identifica cada argumento en función de las perspectivas cuando están produciéndose en una reunión? Primero, haga su tarea en casa, revise la información de las personas que van a estar en el panel, revise sus sitios web, trate de tomar decisiones importantes de cómo creen que van a votar en función de cuáles son sus visiones. Quizás pueden votar en base a líneas partidistas, pueden ser quizás afiliados al Partido Demócrata, entonces ellos van a apoyar este tipo de legislación debido a sus visiones políticas. Usted también puede decirle a las personas, a veces también quieren responderle a sus personas por las cuales están, sí, que muestren su interés en ayudar a los pobres. O sea, usted tiene que tener una clara visión de cuál es la posición política de la persona para saber cómo va a votar esa persona y cómo va a apoyar el programa. También necesita saber si va a haber fondos disponibles para el programa o si otros grupos políticos, o mejor dicho, otras organizaciones políticas van a apoyar esta ley o esta política que se quiere establecer y cómo van a votar.
Y si usted está haciendo una solicitud de una política que va a ser muy costosa, usted tiene que entender que puede ser más de una sesión para poder aprobarla o poder ser tomada en cuenta. A veces usted puede pasar hasta 8 años, como sucedió a mí en Pensilvania, para poder conseguir que se aprobara una fuente fija de refinanciamiento para una sesión. Así que hay que tener cierta paciencia para así. Una de las preguntas que ustedes pueden obtener también puede ser relacionada con los asuntos que va a manejar usted, que puede ser difícil para manejar. Igualmente podrían ser las siguientes. La persona que hace las políticas es muy conservador y frecuentemente vota conservadoramente. O el que hace la política es muy liberal y siempre apoya estos asuntos y sé que va a apoyar estos asuntos. ¿Cuál es el punto de que yo debería ir a contactarle y hablar con él o con ella? Lo que nosotros decimos generalmente es que tú siempre puedes manejar el hacedor de políticas de una manera o de otra manera. Es un oponente, él es una persona que habla todo el tiempo en contra de las políticas de vivienda, o que si ellos no están de acuerdo con las políticas de vivienda, ustedes pueden, lo más que usted interactúe con él, con ella, les dé información, les proporciona información, les dé su perspectiva personal, es más probabilidad que ustedes pueden moverlos de una posición de un oponente férreo a un oponente simplemente. Digamos que alguien es alguien que apoya, ¿sí? Pero digamos que esta persona no está activamente hablando para estas políticas, y es importante que al momento en que ustedes empiezan a hablar, momentos en que empiezan a tener más actividad, pueden mover una persona de ser un oponente a llegar a ser un apoyador de la ley. Y también recuerde que está bien decir yo no lo sé. Es importante saber decir no lo sé, déjeme buscar y después le doy la información. No se espera que usted sepa todos los detalles de cada legislación. Puede decir no lo sé, pregúnteme al respecto. Gracias, Tori. Eso fue muy bueno y muy importante. Ahora la próxima pregunta para Randy y para Sherry. Les quisiera preguntar a ustedes cómo colaborativamente podemos trabajar con los miembros del consejo para que nuestras voces sean oídas. Soy una persona que trabaja con un consejero para la oficina del consejero Assurance. Hay gente que me llama de la comunidad todo el tiempo porque es un asunto de la comunidad, de vivienda. A veces la estufa no funciona, la calefacción no está funcionando y llaman a nuestra oficina. Y nosotros lo conectamos quizás con alguien en los servicios comunitarios o una agencia con DSR para que traten de ver qué es lo que está pasando. En cuanto a la política, una de las cosas que nosotros tomamos en consideración cuando hablamos de un asunto de vivienda es que eso nos ayuda a crear elaborar un caso para cambio en la política. Tú a veces piensas que vienes y hablas de que tu estufa no funciona, ¿cierto? O que el arrendatario no está siendo responsable. El arrendador no está siendo responsable. Y asuntos así particulares. Estos son asuntos de política pública y sentimos en estos momentos quizás el consejo necesita empezar a abordar esos temas quizás. Por ejemplo, una de las cosas que es importante para la gente darse cuenta es que no hay ninguna interacción que no tenga consecuencias. Incluso cuando usted no habla directamente con el consejero, los equipos de trabajo del consejero están constantemente interactuando con el consejero. Les estamos contando sobre nuestras interacciones con personas en la comunidad. Les informamos sobre, por ejemplo,
Recibimos un incremento de llamadas telefónicas de asuntos de vivienda en una unidad particular, en un edificio particular. Y, y así es como los consejeros responden, reaccionan o toman acciones. Es crear posibles avenidas de comunicación con las autoridades de vivienda o incluso en el Distrito de Columbia. Mi nombre es Sherry Kimball y yo soy la directora de servicios de los ciudadanos constituyentes, así que tengo que ver con muchos asuntos. Una de las cosas que nos pidieron que habláramos es cómo ser una voz colectiva y crear situaciones similares de accionistas. Por supuesto, los medios sociales han cambiado esto. Puedes identificar personas y acercarte a ellos por Facebook, por Twitter, pero esta no es la única manera. Sigue siendo muy importante que tú vayas y te contactes con tus iglesias, con los miembros de la comunidad, de tu barrio, de tu vecindario. También pienso que es buena idea que vayas y hables con los miembros del consejo. Si tú llamas, si tú tienes un asunto y se vienen recibiendo llamadas de otras personas con el mismo problema, y si hablamos con personas y encontramos con esos problemas, como Kelly que está aquí, y nos empezamos a dar cuenta que esto es un problema, es más grande de lo que nosotros pensábamos, que pongan sus comentarios y que ellos se puedan cruzar los unos con los otros. Algunas veces es la manera de resolver el problema sin ir en el proceso legislativo. Y ustedes van a encontrar que cuando vienen y hablen con nosotros como grupo, miren su grupo y mire cuáles son los puntos más de fortalezas. Algunos escriben muy bien, unos son muy buenos siendo exponentes del problema, hablando públicamente. Y esto quizás te va a elevar un poquito más al momento en que te reúnes con tu consejero. Y esto es simplemente distrito 5, distrito número 2. De esta manera se tienen que organizar. Y nuevamente no piensen que obligatoriamente se tienen que reunir con el consejero. El equipo de trabajo está ahí para asegurarse de que el consejero realmente sabe por qué estamos aquí. Es importante y créanme, no crean ustedes que están perdiendo el tiempo por ir a la oficina, reunirse con el consejero y terminaron hablando con el equipo de trabajo. Esa es la manera como se trabaja. En nuestra oficina, por ejemplo, y creo que es así en otras oficinas, la ayudante es muy importante. Dicen, eso es importante para nosotros y nuestra ANC es muy importante. Cuando viene con el problema, tenga conocimiento del problema, sea específico, diga que identifique qué es lo que quiere como resultado final. A veces usted puede pensar algo que es bueno, puede resultar no tan bueno. Voy a dar esto como un ejemplo. Usted puede, quizás no sea el mejor, pero cuando se trata de la legislación relacionada con el derecho a comprar la vivienda por parte de un inquilino, muchas veces no se estaban tomando en cuenta en una situación que estaba afectando, por ejemplo, lo que era el Airbnb, alquiler a corto plazo. Pues eso entonces estaba haciendo de que muchos propietarios estaban alquilando estas viviendas de esta manera y estaba generando problemas para las otras personas que vivían allí porque no eran personas que estaban vinculadas con el edificio de manera permanente. Así que lo que es el alquiler a largo plazo puede ser mucho más útil para todos los que son inquilinos. Entonces usted debe tratar de aconsejarse. La mayoría de los concejales tienen un comité. Entonces la mejor manera es acercarse a ese comité. Por ejemplo, si se trata de vivienda, se hace el comité de vivienda. Hay muchos miembros de los comités que son los que manejan las áreas específicas de lo que usted está interesado. Por ejemplo, también en lo que es el financiamiento. Entonces al comité de financiamiento usted puede recibir toda esa información llamando a la oficina de los concejales
También en el edificio Wilson hay información directa en la oficina de entrada y hay allí información escrita también disponible o también a través de lo que es la información online. Así que trate de construir su caso en base a lo que ha sido importante o es importante en el pasado para usted. Es importante también saber cuáles son las posiciones previas de los concejales para saber hacer un poco la tarea en casa, para saber cómo plantear su problema. Presentarse en la oficina también en grupos, no tiene que ser un grupo grande, puede ser un grupo pequeño que permita pues transmitirle cuál es la idea que usted quiere hacerle llegar al concejal. También a través de llamadas telefónicas, nosotros recibimos muchas llamadas telefónicas. A veces alguien nos llama, sí, yo quiero que ustedes apoyen esa ley. ¿Cuál ley? Bueno, la que me dijeron que le dijera a usted que era la que usted tenía que apoyar. Así que está muy bien que nos llame y lo que queremos es recibir información precisa y concreta. Cuando vaya a comunicarse, sea concreto. Asegúrese de que lo que usted quiere también está dentro del de nuestro distrito y no que pertenece a otro estado o a otra organización estatal. Conozca bien quiénes son los miembros del consejo. Ellos están allí afuera, se reúnen con las comunidades en distintos momentos, en muchas reuniones. Todos vamos a muchas reuniones, así que acérquese, ¿no? Acérquese a su concejal en la reunión en la cual usted está presente. Tenemos reuniones cada mes y yo creo que eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Sherry. Todos han estado aquí con mucha paciencia. Estamos repartiendo los números para una rifa que se va a llevar a cabo al final. Y entonces tenemos aquí unos premios disponibles, así que el voluntario está recorriendo el salón entregando los tickets necesarios para esta rifa. Mientras tanto, me gustaría pedirle a los panelistas nosotros quisiéramos saber si un caso que fuese particular y interesante para toda la audiencia. Sí, una de las cosas que mencionó Sean es el proceso del presupuesto. Eso es una de las piezas de legislación más importantes que hace todos los años el Consejo. Y esa es la oportunidad que tienen el público para acercarse y hablar sobre cuáles son las prioridades que ellos tienen, así también de los recursos disponibles. ¿Dónde podemos colocar estos 14 millones a los cuales tiene el distrito acceso, por ejemplo? Esto es, hay cosas como el Fondo de Protección y Desarrollo de Vivienda. Es allí donde hay como unos 100 millones de dólares se colocan en este fondo todos los años y debe ser gastado a través para lo que son edificios de vivienda accesible, ya sea para mejorar los que ya existentes y mantenimiento o para construir nuevos edificios. Como ustedes saben, hay una crisis de vivienda en el Distrito de Columbia, así que es importante que la gente se acerque y nos informe de dónde le gustaría a usted que se ubicase ese dinero, cómo se debería gastarse. También una decisión también para lo que son los vouchers para vivienda. Cómo colocamos el dinero para estos vouchers. Así que, o si usted se acerca y nos dice la importancia que esto puede tener y para poder asegurarse de que las personas que necesitan vivienda asequible, que tengan suficientes fondos para eso. Entonces la idea es acercarse al edificio Wilson, que es un edificio público, y hablar con los miembros del consejo y explicarles qué tanta importancia tienen estos vouchers para ustedes. Randy habló un poco de cómo es el proceso del presupuesto y que resulta siempre que hay cambios todos los años, porque todos los años incluso se incorpora más dinero para lo que es el programa de vivienda y para los vouchers de vivienda, pero sabemos que no siempre es suficiente o que nunca es suficiente. Más temprano se mencionó que tenemos muchas audiencias de revisión y que mi jefe ha estado una y otra vez haciendo preguntas porque muchos de nuestros residentes vienen a presentar argumentos ante los miembros del consejo o los miembros del equipo sobre las condiciones de las viviendas para alquiler. Tenemos una agencia que está organizada para esto. ¿Por qué viene tanta gente a quejarse
y piden que hablemos siempre con los arrendadores una y otra vez, y se hace una y otra inspección una y otra vez, y sigue existiendo el bote de agua, por ejemplo. Seguimos teniendo moho en nuestros techos. Así que de verdad los consejores siempre resaltan estos puntos, porque como cuando oyen tantas veces la misma cosa de distintas personas, eso hace que se produzcan una gran cantidad de leyes de parte de nuestra oficina y de otras, tratando de colocar un marco que dé poder para poder resolver estos problemas que se presentan recurrentemente. Así que también estamos tratando de producir los incentivos para vivienda de relocación, y esencialmente lo que hacemos es decirle a los proyectistas, si usted tiene este problema ya identificado y si usted no lo resuelve después de 6 meses, entonces es el momento de que tenemos ya un problema con usted y vamos a multarlo, y vamos a multarlo de nuevo, y cada vez lo vamos a multar por más dinero, y vamos a tomar ese dinero que estamos recibiendo de estas multas para entonces dividir ese dinero para que ese dinero vaya de nuevo a los inquilinos que están siendo impactados, porque ellos necesitan una compensación cuando viven en unas condiciones que a veces pueden ser horribles. Así que usamos ese dinero para que esa casa se mantenga en buenas condiciones, y les decimos, si ustedes no siguen mejorando las viviendas, van a ser multados, pero si las mejoran, van a quitarse este problema de las multas continuas. Y nosotros estamos escuchando una y otra vez de los inquilinos. Esto nos importa. Tenemos diferentes ideas de cómo llegar al punto final, pero en la oficina de Randy en estos momentos se han discutido ideas. Esto prácticamente le puedo decir, mira, a nosotros la situación nos interesa, sí nos importa. Déjeme hablarle también de nuestro trabajo en los comités. Creo que tenemos suficientes audiencias de supervisión donde hay interacciones entre los inquilinos y los dueños de las propiedades, de cómo se han manejado estas situaciones también. Y mi jefe ha escuchado mucho de otros colegas igualmente, de otros concejales, que algo drástico tiene que hacerse realmente. Y se habla de una ley de DCRA, que se va a dividir DCRA en 2 agencias, en una parte que sea licencia y protección al consumidor, regulación, licencias para los negocios, cosas de las cuales no se queja la gente, la mayoría del parte. Y la segunda parte es un departamento, el departamento de edificios. Tenemos todo lo que tenga que ver con el cumplimiento del Código de Vivienda, construcción ilegal, mantenimiento de las propiedades, violaciones al código. Y hemos determinado mucha gente del consejo. Muchos creemos que son departamentos individuales con una misión puntual individual, que se encarguen del cumplimiento del código. Cuando hablé de la legislación de emergencia y un ejemplo de cómo funciona en el consejo, estamos hablando de las órdenes de desalojos por los oficiales alguaciles. Quiero que sepan las consecuencias que se creó. Esto es la incertidumbre de para dónde van los inquilinos, qué va a pasar con la propiedad. Se les daba un día de 7 días para desalojar la propiedad y necesitábamos una legislación de emergencia sobre esta política. Había un miembro del consejo que se oponía a esta legislación, pero estamos trabajando en legislación permanente. Y el presidente del comité, Nita Boms, está trabajando para asegurarse que tengamos un compromiso robusto, y queremos asegurarnos que tengamos la correcta política en funcionamiento. Y quiero decir que esto es un ejemplo de cómo la política de emergencia es necesaria e importante, y que todo esto coincide con los asuntos
que hemos estado hablando en el día de hoy. Esto ha sido una charla muy informativa. Tengo muchas manos que veo en el público levantadas, así que vamos a empezar a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con el caballero. Mi nombre es Campbell Johnson. Aprecio la presentación, pero creo que todo esto también debe ser incluido en flyers que se le da a los chicos de 10º grado en sus clases en la escuela. Pero hablemos del hecho de que en mi casa tengo una notificación de infracción del año pasado porque mi césped era muy largo y decía, corta el prado, haz esto y no vas a tener otra inspección. Este año me dieron el mismo aviso, quita el césped, córtalo, y luego dijeron, no lo vamos a aceptar este año. Tienes que ir y tomar fotos ahora. Pero esto no aparece en el aviso de infracción, que se tienen que tomar fotos. Y entonces luego recibí una orden de vacancia. Entonces tomé los recibos de los pagos de los servicios públicos y me fui para DCR y no me aceptó estos recibos y me dijo, no, tienes que darle un mes más. Esto no aparece en el código. Tú no cambias estas reglas arbitrariamente y no aceptas los documentos. Así que, ¿qué carajos está pasando acá? Este es el cumplimiento de la ley que estoy hablando. No más papeleo. ¿Me responden esto, por favor? Y lo que espero hacer, voy a enviar mi futura correspondencia a tu jefe, John Neldenson, a McDuffie también se la voy a mandar, y también al abogado general. Y de pronto pueden demandar a DCR porque no nos están ayudando. ¿Tiene una respuesta para mí? Vamos a tomar varias preguntas. Señor, nosotros no empezamos sino 15 minutos más tarde. ¿Por qué no responden la pregunta? Hemos estado retrasados todo el día. Yo quiero que usted me responda esa pregunta. Yo he estado retrasada todo el día, así que quiero esperar mi pregunta hasta que usted responda la de él. Hablemos del Fondo de Fideicomiso de Vivienda. El dinero del fondo. El dinero no está yendo a los programas de vivienda asequible. Nuestro edificio, por ejemplo. ¿Por qué los inversionistas gastan el dinero y no se está invirtiendo en viviendas de bajo recurso? Esto no es justo. Mi nombre es Melina Wood, veterana de la guerra de Vietnam. Mi problema ha sido en que no hay consistencia en la cadena de comando y dirección. El propietario está vendiendo la propiedad y no la ha querido arreglar. Se le ha dado orden de arreglarla, no la han querido arreglar. Y no es justo para mí. La otra cosa que les quiero decir, la vivienda, creo que se tiene que notificación de DSR para que sea demandado, ¿no?
pero veo que está el moho cubriendo las paredes, el techo, todas estas cosas. Y luego encuentro que hay una agencia de inspectores y que si ellos vinieran, yo pudiera seguir adelante con ese proceso. Pero mientras tanto, estoy sujeta a la expulsión, a tener que salirme de mi apartamento. Y no hay ninguna situación, estás en el medio en el que tienes que irte y llega el mes de octubre, ahora es octubre, no se hizo nada, se cambiaron las reglas cuando ya estaba viviendo en este edificio. Y lo que se me permitió es, sigue viviendo ahí en ese apartamento en las mismas condiciones deplorables. Voy a contestar la primera pregunta. Desafortunadamente, su caso no es un caso fuera de lo común. Es uno de los problemas más graves que los miembros del Consejo tienen que enfrentar en DCRA. A veces DCRA no responde a tiempo, falta de supervisión y de enforzar la situación o para manejar las quejas como la suya, por ejemplo. Usted va a la agencia y ya trae todos los documentos que le pidieron a usted y entonces usted le da una respuesta totalmente distinta y lo mandan a otra persona a hablar que le da otro argumento distinto a lo que está sucediendo. Usted va a volver a hablar con el consejero, con el concejal, por favor, y eso me parece muy bien. Me parece que usted debe hacerlo. Le voy a dar mi correo electrónico a usted y me voy a asegurar de hacerle seguimiento a su caso. Una de las cosas que sucede y es ridículo es usted se conecta con la oficina del concejal y usted le pregunta entonces a la agencia qué fue lo que pasó. Con el caso del señor Johnson le preguntamos, él ha estado teniendo problemas con ustedes y ustedes no han respondido o le han dado información inconsistente. ¿Qué nos puede decir ustedes sobre ese caso? Y unas prácticas profesionales muy, muy pobres. Usted debería ser capaz de recibirlo, colocarle una fecha en que fue recibido y yo tener una copia de ese documento recibida por la oficina. Cuando yo hable con usted después de esto, le voy a dar toda mi información de contacto y con mucho gusto nos vamos a ocupar de su caso. La segunda. Todos los teléfonos de contacto están en esta hoja que está aquí, que les estoy mostrando. No, como los miembros del consejo no están funcionando. Déjenlos aparte por un tiempo a las personas de las agencias. Déjenlos sin trabajo. En nuestro apartamento tuvimos que hacer la misma clase de documentación y hemos pedido todas las respuestas y siempre tenemos que llevar nuestra información bancaria. Hemos llevado hasta 6. Y yo no soy ningún millonario. ¿Cómo le voy a proveer a usted de 6 informaciones bancarias? Yo lo que recibo es un cheque al mes y ellos lo saben. Y lo que hacen es simplemente distribuir el problema y nunca darnos un resultado. Y yo siento que ustedes son los que son las caras que siempre están accesibles para nosotros, porque a veces los concejales no son los que dan la cara, son ustedes. Así que es importante que ustedes le informen a que los arrendadores no están cumpliendo con su trabajo. DCRA tampoco está cumpliendo con su trabajo, porque ustedes son los que siempre están enfrente a la comunidad. Ustedes son los que están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo los concejales. Y cuando nosotros vamos allí a la oficina del consejo a hablar con ellos, siempre están ocupados. Dicen persona a persona, pero cuando usted trata de hablar con ellos, dicen no tengo tiempo para hablar. Eso nos está, de verdad, causando que metan bajo la alfombra los problemas y no los enfrenten. DCRA está haciendo siempre lo mismo. Vayan y busquen ustedes a los contratistas locales que van a estar de verdad preocupados por hacer el trabajo y páguenles a ellos, porque la personal del gobierno no está trabajando correctamente. Tenemos personas que nosotros conocemos que pueden hacer el trabajo a nivel local. Sabemos quiénes son. Esos edificios vacíos que están allí, dejen que los inquilinos ayuden a hacer el trabajo para que eso se convierta en edificios de personas con bajos ingresos. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Porque pareciera que no quieren saber para dónde va a ir el dinero, porque si de verdad quisieran, deberían estar en contacto con nosotros y nosotros decirles a dónde debe ir el dinero. Así que eviten que los arrendadores roben dinero de nosotros.
Nosotros muchos hemos vivido ahí hasta 50 años. Somos gente de bajos ingresos. ¿Por qué tenemos que ir a presentar una vez al año o presentar otra vez las mismas pruebas de que somos de bajos recursos y nuestra renta sigue y sigue subiendo? Y tenemos condiciones en esos apartamentos también que no son las mejores para poder vivir. Así que necesitamos que todos ustedes vengan hacia nosotros y que también vayan a sus jefes y les reclamen y tomen fotografías de dónde vivimos nosotros y llevárselas a los concejales. Si eso no los mueve a ellos, entonces deberían ser los que deberían estar buscando los cargos y los puestos, porque ellos no están listos para ejecutar su trabajo. Pues yo quisiera hacer un comentario. Voy a abrir la respuesta para el panel. Hay una solución para problemas que no se ha visto. La manera como el Hospital General de D.C., que era incompetente, ¿qué hicieron? Lo cerraron. Eso no es la manera de poder gerenciar un problema. Yo quiero respetar el tiempo de cada quien, pero con DCRA usted tiene una agencia incompetente. ¿Qué hicieron? La dividieron en dos para crear más burocracia. Esa no es la solución. Así que, por favor, disculpen. Nosotros sí queremos tomar en cuenta sus preguntas. Si ustedes quieren, se pueden quedar un rato más para después, para no quitarle tiempo a los que van a utilizar este salón después. Me gustaría cerrar. Gracias por ser pacientes. Tenemos una rifa pendiente, así que si alguien está interesado, todos tienen un ticket. Así que voy a cortar ya porque esto es parte ya interna de la reunión acá. Hi, my name is Joyce Robinson Paul. My name is Joyce Robinson Paul, and I want to make sure that people understand that there is a vicious attack on senior citizens in this city. We are being attacked in every way. We are being attacked through property tax. We are being attacked through DC government agencies not doing right by us. We are being put out of the District of Columbia in many ways. We would ask our citizens to stop complaining, and when you go to the polls, vote these people out. That's from Mendelson all the way down to the last commissioner or council person there is. Vote them out. Now, of course, if you do the same thing, which is vote them back in, you deserve the same results. Have a great day.